mar en su punto más bajo. Una marea baja que ha dejado descubierto lo que habitualmente el agua del mar esconde. Bajamar que hemos podido admirar en la Bahía de la Concha y también en todo el... Hola amigos, aquí comienza Balance Financiero. En su edición estelar de esta semana, nosotros siempre complacidos en volver al aire para todos ustedes, en la firmeza de que ustedes se sientan bien, se sienten bien y que vamos juntos, ustedes allá, nosotros acá, a disfrutar de toda esta hora con informaciones, comentarios, noticias, siempre relativas al mundo de la economía, los negocios, las finanzas, los impuestos, la contaduría. Cuánto gusto poder saludar desde el mismo comienzo del espacio a nuestro fraterno hermano y amigo don Francisco Canahuati Disla, que está ocupando el sillón inicial debido a la ausencia de nuestro distinguido hermano pues Salcedo Ramírez, quien se encuentra en gestiones personales. Bienvenido, Francisco. Hola, hermano. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Aquí estamos. Sí, señor, agradezco mucho tu compañía desde el principio y esto garantiza que durante una hora te vamos a tener por acá. Bueno, a disposición. Y más que te ves lozano, descansado. Decía un tío mío, o dice un tío mío, eso es mejor creerlo que discutir. Es mejor creerlo. O sea, causa menos problemas para no entrar en la parte... No, en estos tiempos de el primer cuatrimestre del año, donde el cúmulo de las empresas liquidan sus impuestos porque tienen cierre a diciembre, por la tradición del año calendario, el formato que distribuyeron decía el ejercicio contable, el ejercicio fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y todo el mundo copió el año calendario y entonces la mayoría de las empresas tienen ese cierre juntándose con el pago del impuesto a la vivienda, iba a decir suntuaria, a la vivienda, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que no es vivienda solamente. Y juntándose también con la declaración de impuestos de las personas físicas, que esa sí que es estable, que sí que no hay opción a tener varios periodos, entonces que también es el 31 de este mismo mes de marzo, le quedan 2 semanas creo que es, porque queda una semana y pico, y cuidado si le pisa los talones a la semana mayor. Entonces es muy difícil en estos días, enero, abril, poder salir al aire sin un maquillaje que disfrace un poquito el cansancio de la pantalla. Y a eso agrégale las otras cosas. Los adicionales, sí señor. Sí, Así señor. es. Pero aquí estamos. Aquí estamos y en disposición de entrar en materia. El tema obligado del momento pues es el comportamiento de la economía. El comportamiento de la economía comparado con las medidas tomadas por el Banco Central o la Junta Monetaria, que según interpretación y a su entender el gobernador entiende que se le ha distorsionado. Nosotros tenemos muchos comentarios, siempre llegan a nuestros televidentes por la fina cortesía de nuestros patrocinadores. ¿Por qué no? Nosotros llegamos bajo la cortesía de los supermercados Bravos. Los supermercados Bravos son los expertos en vender barato y los que fijan las reglas en la competencia de consumo masivo en República Dominicana. El arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, la novia de Villa, especialista en baby shower, BDO, es ENFA en los entrenamientos técnicos. Nosotros vamos a la primera pausa y regresamos de inmediato en segundos, porque hay mucho de qué hablar. Nuestra música ocupa un lugar especial en la emisora. Acaban de llegar a la redacción los trabajos de los grupos que se han presentado a la nueva edición de la Gaztea Maqueta Lehiaketa. Eta badirudi beti egon garela metal eta rock gogorraren eremu horretan. Beste zenbait Bueno, quizás fue una exageración mía en la introducción decir que el tema obligado era ese, el comportamiento de la economía y las medidas del Banco Central, porque también está el tema fiscal, el tema sobre el tapete, donde se está hablando mucho de la presión tributaria, en qué lugar estamos con relación a otros países del área. Pero sí, quizás nos apasionamos un poco porque se ha generado un debate que no está todavía alrededor de los impuestos, un debate respecto a las medidas
de reducción del medio circulante, del circulante, al aumentarse en 2 puntos el encaje legal por parte del Banco Central, y que ordenó y obtuvo un estudio por uno de sus técnicos, según palabras del gobernador Héctor Valdés, y ese estudio reflejaba que apenas podía incidir en un aumento en las tasas entre un 0,5%, que 1,5 y 1,6, y que, entiende, la banca ha hecho un aumento en la tasa activa, en la tasa a que presta el dinero, de 2 puntos. Y dice, están aprovechando la situación para compensar el control que se ha dispuesto respecto a la tasa de la tarjeta de crédito. Bueno, eso es alta política, y estamos hablando de la autoridad financiera prácticamente máxima del país. Y legendaria. Y sí, con una hoja de servicio bastante prolongada, como útil y de confianza realmente para los agentes económicos. Real y efectivamente, cuando hablamos de este tema, lo primero que debemos decirle a nuestros amigos televidentes que no son especialistas en área de finanzas ni en economía propiamente dicha, que es lo que se trata del encaje legal, porque le hemos dicho ahora mismo que solamente subió 2 puntos y bajó el circulante. Entonces, lo que significa esto es que el Banco Central obliga a los bancos comerciales y a los demás entes del sector financiero regulado a congelar parte de su depósito, y no Como están una reserva, como ¿no? una reserva, y no están disponibles para prestárselo al público. Entonces, dentro de ese contexto, el banco o la banca o el sector financiero recibe del mercado depósitos, de los cuales tiene que llevar a esa reserva una parte con un costo. ¿Qué tan fuerte es el costo? Ahí es donde viene ese estudio al que aludes, en el sentido de que, bueno, no debió subir más de tal porcentaje. Hay que ver si también hay otros gastos que tienen que ver con las operaciones. Incluso yo siempre pongo la energía eléctrica dentro del contexto de todas las actividades económicas, porque constantemente la factura sube, y estamos hablando de cifras significativas. Ya el costo de la factura de energía eléctrica en el país, para cualquier establecimiento que tiene la obligación de tener luces encendidas todo el día, de tener aire acondicionado todo el día, y de tener la garantía de que ese servicio no falle, el costo es alto. Entonces, uno no sabe si se trata de que hay otros costos y que no es solamente compensar la parte que tiene que ver con la reducción en los márgenes con la tarjeta de crédito. Yo no sé exactamente de qué se trata, solo pongo este elemento dentro del contexto para que tú lo analices más en detalle. Bueno, es que el producto, el inventario que mercadea el sector financiero es precisamente el producto más demandado y más apetecido por la sociedad, por no llamar el consumidor, porque no se consume, pero es el más demandado. Quizás hay personas que el olor a combustible lo pone a estornudar, es muy fuerte, sobre todo esas gasolinas importadas. Hay personas que el perfume nos afecta de una manera directa. Y hay otros que los mariscos les causan ronchas, eso se llama alergias. Pero también hay personas que las monedas, los billetes, le causan alergia. Pero entonces hasta guantes se ponen porque no pueden prescindir de ellos. Necesariamente todo el mundo lo que quisiera tener es de ese producto. Entonces, al ser ese el producto más demandado, ser el inventario que más se reclama en el mercado y que nada más es mercadeado por ellos de manera formal, entonces lo normal es que haya un volumen
que se trabaje por volumen, lo cual no ocurre en la vida real. Trabajar por volumen es comprar a un precio X y establecer una brecha, un margen de comercialización, un fee muy estrecho, muy pequeño. Pero lo que sucede es que la banca capta el dinero basado en el índice de inflación, que prácticamente es nulo. Basado en eso establece tasas por debajo del 7, del 8%. Y conseguir un 3, un 4 es una odisea. Sin embargo, cuando tú vas a buscar ese mismo dinero prestado, yo te felicito porque tú me dices que tú lo consigues al 15%, porque hasta ahora, hasta donde yo lo veo, está 22, 27, 28. Los préstamos hipotecarios están incluso ahora mismo al 9%, como estímulo. Hay una feria donde se está prestando al 9% con un año fija la tasa. Sí, que antes era toda la vida, los 20 años. Exactamente, y ahí pues normalmente pasa al 11, al 12%. Ahora, el señalamiento de esa tasa a la que tú te refieres, son los préstamos al consumo, que no tienen ningún tipo de garantía y que es la buena fe, la solvencia moral y económica que pueda tener el demandante del financiamiento, y entonces el riesgo de no cobrarlo completo aumenta. Sí. Y por eso la tasa entonces es mayor, pero entonces, como quiera es alta. Tú encuentras titulares que dicen la banca consolidada en el primer trimestre del año tuvo beneficio en el orden de los 15.000 millones, número que no le caben a uno en el cerebro, porque un 20%, un 21% contra un 5, un 6% es todo contra nada. Es regálame para yo vender al precio. Bueno, dentro de ese contexto se ha generado una discusión que a veces se exagera un poco la contradicción entre los partidos y entre los miembros de los comités central, y quizás es más mediático que interno, porque interno lo que sale un pequeño humo que se puede magnificar hacia afuera, pero en realidad se manifestó el director de presupuesto, el señor Luis Reyes, quien decía que la medida adoptada por el Banco Central tendería a reducir el crecimiento de la economía. Y en apoyo a la decisión del Banco Central, el señor José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo de la presidencia, dice que no, que la economía va bien y que pese a esas medidas va a seguir creciendo, y que en enero solamente creció un 6.6%. Entonces, ya se abrió el debate y los economistas comienzan a hablar y llega al territorio de la CRES o del CRES. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Tenemos dos variables claramente que buscan equilibrio y que normalmente cuando una se modifica afecta a la otra. Tenemos la tasa de cambio y tenemos las tasas de interés. Cuando hay estabilidad cambiaria, no es una preocupación de las autoridades monetarias entrar a la parte del encaje legal, porque eso le da una seguridad y una garantía de que la tasa de interés también van a estar más o menos equilibrada y tranquila a los valores ya concertados. Cuando la tasa de cambio comienza a moverse al alza, ahí hay dos posibilidades: que se deje deslizar hacia arriba con el propósito de estimular la generación de divisas, las actividades que tienen que ver con exportaciones, pero al mismo tiempo, y encarecer las importaciones, pero al mismo tiempo esta es una variable como una especie de buque insignia de la macroeconomía. Se entiende, no sé si de manera exactamente correcta o no, que cuando hay estabilidad cambiaria, hay estabilidad macroeconómica. Y cuando hay inestabilidad en la tasa de cambio, hay inestabilidad macroeconómica.
Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se persigue estabilizar con intervenciones el mercado cambiario? Que el usuario de la moneda local comienza a darse cuenta que escasea la moneda. Nunca olvidaremos aquellos editoriales de antología de don Rafael Herrera, exdirector exactamente, del Listín Diario. Exactamente. Porque hay una generación que no lo sabe. Donde él hablaba de los dos brazos, de pesos y de dólares, y él decía, la medida debe ser controlar los pesos, y eso ajusta la tasa de cambio, y en esa dirección son las medidas que ha adoptado el Banco Central. Sí. Entonces, la consecuencia inmediatamente es que al escasear el dinero local, pues hay más demanda y tiende y menos disponibilidad, y esto hace ese movimiento alcista de la tasa de interés. Lo que sí debemos decirle a la banca es que traten de ser lo más prudente y reflexivo posible en cuanto al ajuste que se ha hecho en este sentido, y que busquen la armonía también con las autoridades, porque no es bueno que la clase dirigente, y en una variable tan delicada como esta, entre en este tipo de conflictos, porque entonces se toma como variable de política, y de política en el sentido no económica, sino política partidista, y entonces se convierte en tema de campaña y ese tipo de cosas, y puede generar ruidos que se pueden evitar. Sobre todo, muy atinado tu comentario, Francisco, porque sobre todo en un ambiente en el cual ya el término usura no es penalizado, y de ahí que los contratos decían el 1% más una comisión de, porque si excedía del 1%, que era un 12 anual, la tasa, ya era usura, pero en un ambiente donde ya solamente la usura la condena la Biblia. Entonces, ¿es adecuado el valor del peso dominicano con relación al dólar? ¿Cuál debe ser el justo valor? Nosotros venimos, gracias a los supermercados Bravos, en el próximo segmento a contestar esta pregunta. Pausamos. Entonces dice el ministro administrativo de la presidencia, el afable José Ramón Peralta, que esas medidas las medidas adoptadas por el Banco Central jamás van a paralizar el crecimiento económico, motivando que el vicepresidente ejecutivo del Centro de Investigación Económica, CRES, el señor Selman, Ernesto Selman, junto con el economista Nelson Suárez, hacen un guantú ellos dos. Mira que sí, que hay que preocuparse y que afecta, y que entiende que bajo los términos entiendo que ha llegado el momento de que en el país se revisen los parámetros y paradigmas sobre los cuales se han estado defendiendo y ejecutando las políticas monetarias y cambiarias, caracterizadas por una especie de paranoia a los ajustes necesarios del tipo de cambio y su consecuente impacto destructivo sobre los sectores productivos nacionales. Bueno, ahí hay mucho por donde analizar. Pero demasiado. Y ese realmente un juicio de valor enmarcado en un conocimiento de la realidad económica nacional. El punto fundamentalmente pienso que es el de la tasa de interés. Lo que ellos plantean, no como el estímulo de la tasa de cambio a la exportación, pero puede entenderse en las dos direcciones. Correcto. O sea, si yo dejo que la tasa de cambio se deslice y mantengo por vía de consecuencia estable la tasa de interés, yo estoy estimulando la producción para exportar por un lado, y por el otro estoy estimulando la economía a nivel interno. El punto ahí viene con el factor final, precio. Cómo se mueven los precios, y a eso pues se le teme también
dentro del proceso. Esto es una estabilidad administrada, no podemos olvidar eso. No es una estabilidad que tiene base sólida. ¿Por qué? Porque está basada en endeudamiento, está basada en controles, en incursiones en el mercado. O sea, hay que ver qué pasaría con el nivel de endeudamiento que tiene la República Dominicana, con la tasa de cambio, dejarla sin intervención. ¿Y qué pasaría con la tasa de interés entonces? Porque aquí hay libre convertibilidad. Ahora, esto hay que analizarlo también desde otro punto de vista, con la frialdad del conocimiento de la psicología del dominicano. Cuando la tasa de cambio comienza a moverse hacia arriba y se hace en forma brusca, también estimula a las personas a retirar sus ahorros del sistema bancario para convertirlo en moneda extranjera. Huyéndole a la depreciación. Y aquí hay una libre convertibilidad. Entonces, afortunadamente, y este es otro factor que ayuda a la estabilidad interna, en los mercados internacionales la tasa de interés están prácticamente que cobran por guardar el dinero a los propietarios, o sea, están muy deprimidas. Y eso da como resultado que no se convierta en un buen negocio para ningún ahorrista, para ninguna persona que tenga capital en pesos, convertirlo en dólares para llevarlo al exterior, pagando una tasa, cuando puede caer en la pérdida al retornar esa divisa para volver a canjear en el mercado libre. Entonces, esto hay que tener un poco como de tolerancia, si se quiere, en cuanto a la búsqueda de armonizar la estabilidad, porque ciertamente no tiene base sólida la estabilidad. Otro factor que ayuda mucho a esta estabilidad, aparte del endeudamiento, que no es indefinido ni en el tiempo ni en el monto, eso debe tener unos criterios de límite. Otro factor para mí son los fondos de pensiones, que garantizan que los bancos no tengan la presión de que vayan a retirarle esos recursos. Entonces son los principales inversionistas en los instrumentos que emite tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, entiéndase los bonos. Entonces, esto es un dinero del sector privado, de los trabajadores, que no será exigible mientras no comiencen las pensiones a hacerse efectivas por la juventud del sistema. Cuando comience a pasar a partir de los 30 años a envejecer la persona y a demandar las pensiones, entonces habrá que ver cómo está el volumen de cotizantes y cómo está la liquidez de estos fondos, porque entonces habría que ir al proceso de redención de estos instrumentos. Y ojalá que para entonces nosotros tengamos un presupuesto equilibrado, donde las finanzas públicas, donde la parte cambiaria, la parte fiscal y la parte monetaria logren una armonía equilibrada sin necesidad de intervención en los mercados, sino porque los factores económicos lo ajusten. Así que ese es un punto que yo pienso que debemos poner sobre la mesa. Es así, Francisco Canahuate, porque por años hemos dicho, y no es que estemos descubriendo nada, pero sí hemos sido reiterativos, que la economía sería sana cuando el dólar, el de Rafael Herrera, pudiera ser sometido a al libre juego de la oferta y la demanda. Que es lo que dice la ley, libre sin ninguna administración ni control, sino que él mismo busque su tendencia. Y eso es lo que va a decir, bueno, el olfateo, el pulso del mercado dice que nosotros estamos al 40 por 1. Y la verdad que no es nada elegante hablar de 44-85 por 1, como que los países que tienen una economía estable, que se han reinventado y reorganizado, hablan del 3, del 4, hasta el 10 por 1. Han eliminado 0, han corrido el puntito hacia la izquierda, porque eso de aquellos años de
3.000 pesetas, $1, 30.000 pesetas. Y tú ibas con $1 y salías con el bolsillo lleno. Bueno, yo he contado aquí la anécdota de lo que me pasó en Argentina en el año 1978. 78. En ese momento yo vi un bulto de viaje, allá le llaman bolso, un bulto de piel, y costaba 34.000 pesos. Como yo iba a durar varios meses en la labor académica que estaba realizando, bueno, cuando regrese o cuando vaya a regresar compro el bulto, porque aquí teníamos una estabilidad total, realmente era a la par. Había una comisión mínima, un 10%. una comisión mínima, pero el Banco Central entregaba a la par los dólares por los pesos, y así teníamos nosotros una estabilidad de precio impresionante. Sin embargo, yo seguí caminando y me encontré que una tienda después, el mismo bolso costaba 36.000 pesos. Los precios cambiaban electrónicamente. Estaba 945 por uno la tasa de cambio. Y cuando digo, bueno, voy a decidir volver, y terminé comprando en 38.000 pesos el bolso. O sea, fue aumentando. En cuestión de 5 minutos de diferencia. Sí. Eso se llama una hiperinflación. Entonces, aquí se le teme a eso, y el nivel de endeudamiento es un problema muy serio. Por eso yo pienso que cuando el gobernador del Banco Central toma medidas, de controlar esa variable para evitar que se vaya de la mano, está pensando precisamente en la debilidad que tenemos con ese nivel de endeudamiento, y ojalá que se pueda ir solventando. Hay muchos economistas que plantean que debemos coger prestado lo suficiente para compensar lo que sale, pero si es así, cuando estamos pagando intereses, entonces se haría interminable y sería siempre en crecimiento, porque todo el que coge prestado para pagar siempre tiene que coger un plus, y entonces a nosotros no debe olvidarse, ¿no?, que por un préstamo de $9 millones, que fue aquel préstamo Harmon, y que fue vendido de mano en mano, terminamos con la Convención Dominico-Americana y con la entrega de las aduanas, y eso fue por una deuda, y ejecución de garantía, y la deuda de hoy tiene ribetes como para cosas mayores. Ojalá que cada ciudadano, y sobre todo las autoridades, entren en conciencia de que debemos incrementar el ingreso y aplicarlo correctamente, y reducir el gasto público para ir equilibrando el presupuesto de manera real. En el segmento que viene yo quisiera que tú me permitieras, si me lo permites, ¿no?, los televidentes, pues darle lectura a un fragmento. El editorial del periódico Hoy siempre trae 2 temas, entonces el segundo tema, que es bastante corto y que pudiera ser la plataforma para ya ir hablando de impuestos, por lo del mundo de los impuestos con Norma Aide. Bueno, tú mandas, yo obedezco. Vamos a la pausa. Nosotros llegamos a ustedes por la cortesía de los supermercados Bravo, que son los expertos en vender barato. Pausamos. Francisco, me gustó un titular de un periódico, yo no sé, no me acuerdo cuál fue, que decía que las mujeres deciden el 67% de las compras de los hogares. 67 es mayoría. Si tú en una empresa tienes el 67% de la participación, tú eres el dueño casi absoluto, lo que tú digas que se hace. Bienvenida, Norma Aide. Hola amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, es un placer estar aquí entre los dos, entre ustedes. ¿Está hablando del 67? El 67% de las mujeres, eso es así, real y efectivamente yo también lo leí, eso. Ese fue el vicepresidente ejecutivo de un reconocido banco de aquí,
Pues que dijo eso a raíz de... ¿Qué queda? ¿Un 33 para los hombres? Es posible, por lo menos... ¿Cuánto, Francisco? Pues reparte el 33 porque ya termina comprando el 100%. Okay. Porque ellas van por el 67 que pagan ellas. Ah, y el okay. otro 33 lo compran y lo pagan. Y lo pagan. Mira, eso tiene su razón de ser cada vez más. Es una forma de darte la bienvenida, Aide, porque no, tú sigues las cosas del mes de la mujer. Yo sé que sí. Camino a mayo para el Día de las Madres. No, yo aspiro que en el, Ya mes, noviembre, que en el para el marzo, Día que de es la el mes de la Mujer. mujer, pues las mujeres pues se sigan desarrollando cada vez más. Y lo comprueba esto que dice este ejecutivo bancario, porque el hecho es de que son más las mujeres dentro de las aulas universitarias las que están egresando, más que los hombres. Me gustó el correo tuyo de que venías con mucha alegría porque estamos en el comienzo de la primavera. De la primavera, claro. Y que primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud. Así Está es. muy bien eso. Así es. Sí, muy bien, hay que relanzarse. Pues habíamos prometido darle lectura a la segunda parte del editorial del periódico Hoy, pero decíamos que era una forma de conectar con el mundo de los impuestos. Así que ahorita te voy a pedir, Aide, ahorita en dominicano, Casi, porque casi. ahorita en suramericano es right now, es ahora Sí, mismo. es ahora mismo. Pero vamos a posponerlo para que entonces tú puedas, a tu llegada, asumir esa parte con mucho gusto. Entre tanto, bueno, se está calentando en la medida que pasan los días el ambiente de la Conferencia Interamericana de Contabilidad, la 31ª conferencia. Cierto. Y estuvo relativamente masivo el encuentro del pasado jueves, en el cual pues tuvimos la oportunidad de remembrar aquella vigésima conferencia del año 93, porque el colega Juan Herrera, el queridísimo Juan Herrera Guzmán, hizo uso de la palabra para relatar cómo fue toda aquella vivencia y nos trajo gratos recuerdos. 22 años. Y también fue como una voz de alerta en el compromiso que está el país vía el Instituto de Contadores Públicos, y también para que se revise por dónde vamos, porque estamos a 6 meses, a escasos 6 meses, mal contado porque es menos. La conferencia comienza el 17 de septiembre en Hard Rock Café, en Hard Rock Hotel, eso es Punta Cana. Hay una demanda internacional altísima, pero la preocupación es los patrocinios, sí, los trabajos nacionales y la participación de los contadores locales, porque estamos hablando de una inversión que pudiera rondar los $1.500, para lo cual hay que estar preparado con tiempo. ¿Quién es el presidente del comité organizador en esta ocasión? Es el expresidente Pedro Matos. Ah, es Pedro Matos. Sí, entonces... hay que invitarlo por aquí, pues, para que venga. Yo creo que el segmento de contaduría, que es en el que nos encontramos, debiéramos especializarlo para este evento y sí, comenzar a ver. Claro. No venir a hablar de cuántos autobuses irán en caravana, sino la parte técnica, exacto, los aportes al país. ¿Cuáles son los cómo participantes? este evento beneficia al país y que por ende requiere la integración del Estado dominicano. O sea, por eso hay que probarlo de que realmente beneficia al país. Sí. Sí, desde ya yo pienso que hay que ir llamando a las autoridades en el área financiera pública para que vayan seleccionando el personal que debe ser de alto nivel para que participe. Aquí hay una transferencia de tecnología en cada una de estas conferencias y de conocimiento que bien vale la pena aprovecharlo en suelo dominicano. Y no se trata de turismo, aunque sea en Punta Cana. Claro. Realmente hay un aporte técnico, cierto, hay el desarrollo de unos trabajos. La conferencia se divide por áreas. Sí. Hay un área del sector público, sí, la parte educación, la parte fiscal propiamente dicha, auditoría. Exactamente. Sí. Entonces pienso que debían acercarse al Instituto de Contadores y hacer una matriculación masiva. O el instituto a ellos. Sí, bueno, el instituto supongo que se habrá acercado ya. Sí.
Sí, fue muy satisfactorio ver dos representantes del Codocon. Yo lo llamo Codocon para no confundirnos. Ah, pero qué bien. Que es un órgano que fueron convocados buscando una integración. Y el hecho de que ellos hayan ido, yo no sé su rango, su nivel jerárquico Exacto. dentro de la institución, pero el hecho de que hayan estado presentes, pues pudiera marcar un acercamiento, la unificación de la clase alrededor de donde debe ser, Alrededor de la ley. Claro. alrededor del cumplimiento a la ley. Así es. Sí, entonces, esto más la exposición de Juan Herrera y las preocupaciones del presidente del Instituto de Contadores, la llegada de Andrés Terrero, las personas que siempre hemos estado en estas líderes de la profesión de contaduría, Ana Morel, Arabeli Calderón, que la vi ahí en una jipeta nueva, una cosa, o sea, yo creo que está tomando ya otro perfil la situación de la conferencia interamericana. Qué bueno. Sí, también nos enteramos de el apoyo de la Contraloría General de la República, que comprometió la participación de algunos empleados y también algunos recursos de patrocinio. Esto a la sazón de lo que ha lanzado el distinguido colega Rafael Hermosén, Contralor General de la República, Amigo que nuestro. se llama el TRE. Ajá. El TRE no es Mayday, Sí, que el consiste TRE. en una plataforma tecnológica mediante la cual pueden mantener control de los contratos suscritos Sí. con personas físicas, con servicios, con productos, y pudieran tener también la agilización de los libramientos. Y me gustó un párrafito de la exposición de Rafael Hermosén, a quien estamos esperando aquí en Balance Financiero y que no hemos podido coordinar su visita, y la culpa es mía. El párrafito de que entre las cosas que otorga esta plataforma es el ahorro de papel. Y tú dirás, pero qué ridículo estamos siendo. No, es que en la burocracia de República Dominicana, el escritorio que no está lleno de papeles no trabaja. Así y eso es mismo un es. error craso del siglo XVII después de Cristo. Vamos a decir que el sistema TRE, como tú dijiste, así mismo como se escribe, es el sistema de trámite regular estructurado. Es una plataforma simplemente para los contratos que las instituciones públicas ejecutan con proveedores, con servidores de productos y servicios, pues se le hace un contrato y van a tramitarse a través de este sistema, dando mucho más facilidad para la elaboración después de la orden de pago. Amén, amén. Vamos a dejar el segmento ahí. Te comprometes a leer el editorial porque, Claro. vamos a ser transparentes ante los televidentes. Tú impusiste de que era un tema tuyo y que tú lo ibas a hacer en el mundo de los impuestos. Vamos a ser transparentes con los televidentes, que así salimos más gustosos. Pues vámonos al mundo de los impuestos. Les presento a Norma Aide, la jefa de ese segmento, y su ayudante civil Francisco Canahuate. Pausamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a su segmento impositivo. La compañía de Francisco Canahuate nuevamente por aquí, Francisco. Aquí estamos, Aclara que yo dije que tú eras la jefa. continuando todo el tiempo que casi estamos cansando nosotros, No. a los amigos televidentes, Qué a todo va. lo largo de una hora. Eso es para recuperar todo lo que perdimos cuando tuviste más de un mes fuera y la gente te reclamaba. Bueno, es una compensación entonces. Una compensación, así mismo es. Bueno, tú sabes que aquí las promesas se cumplen. Y como Hermógenes en el segmento anterior dijo que iba a dar lectura al editorial del periódico Hoy, pues yo le voy a dar lectura porque ese es el tema de nuestro segmento en el día de hoy. Y dice así: hay que ser muy cauteloso al medir la carga fiscal de un país como el nuestro, con un régimen tributario basado en los impuestos regresivos, que soslaya las cargas directas a los grandes ingresos y capitales, y que padece un gasto público de cuestionable calidad y tasas de evasión impositiva más elevadas de lo razonable. Para hablar de la necesidad de cambios en la estructura fiscal, hay que comprometerse a hacer las correcciones tributarias
que justifican la imperiosa necesidad de un pacto fiscal. Un estudio de la firma Llorente & Cuenca nos ubica entre los países de América Latina que tienen una carga fiscal baja, a pesar de las reformas tributarias que el país ha implementado. Y sería interesante saber si ese estudio toma en cuenta distorsiones como la enorme economía informal, cuyo nivel de evasión es difícil de cuantificar. Y ahí cierra. Ahí cierra. Bueno, en pocas palabras, hay una reiteración de una necesidad de organizar el sistema tributario. Yo quiero referirme fundamentalmente al tema del cociente y de cómo se mide esto y cómo no se hace comparable de país a país. Claro. La preocupación que asume el editorialista del periódico en un resumen apretado, pero tiene muchas verdades. Muchísimas verdades. Tiene muchas verdades. Y quizá él pudo agregar que esa informalidad ha sido provocada por las propias modificaciones al sistema tributario, que agregando tasas y nueva figura tributaria ha despachado hacia la informalidad a muchos contribuyentes que antes eran formales. Cierto. Y hay que decir que este no es un tema de la administración tributaria, sino del diseño de la legislación tributaria y de la política fiscal implícita en ella. La administración tributaria está lidiando con una complejidad, con un sistema asimismo regresivo y complejo, y hace esfuerzo extraordinario, pero el sistema no le va a permitir hacer lo que desean hacer. Entonces hay que revisar el sistema de manera concienzuda, de manera profunda, y que la sociedad entera se involucre en esto para sacar un sistema tributario que responda a la sencillez, a la progresividad, a la equidad, y que entonces exija que el uso de los recursos que paga sea bien adecuado según las prioridades nacionales, según las necesidades, porque aquí se da mucho el caso donde después que el recaudador, haciendo un esfuerzo grande, logra conseguir los ingresos del contribuyente, del bolsillo del contribuyente, la parte de ejecución de esas partidas que se recaudan se cambian en cuanto al orden de las prioridades se refiere, y muchas veces obras que pueden ser muy buenas, pero que la sociedad ni siquiera ha sido consultada y que no está pensando en ella. Entonces cogen el dinero de la sociedad, el dinero del contribuyente, y se ejecutan esas obras, lo cual va creando un distanciamiento entre el que financia la obra, que es el contribuyente, y el que la manda a ejecutar, que es un mandatario, y como mandatario obedece o debe obedecer al dueño del dinero, que es el contribuyente que paga. Pero aquí se invierten mucho los papeles entre mandante y mandatario. El ejecutivo principal de la nación es un mandatario y el mandante es el dueño, es el pueblo que paga los impuestos y que recibe el impacto de las cargas impositivas. Entonces es tiempo de que comencemos a ver esta realidad y organicemos el sistema tributario como debe ser, porque aquí hay figuras tributarias que pienso que son aberraciones. Por ejemplo, en un tributo tiene que pasar por la parte esencial, que es el sujeto, activo y pasivo, el objeto del gravamen y el hecho generador. Sí. El objeto del gravamen debe responder a un concepto. Y yo me pregunto, ¿qué es un cheque? Es un simple medio de pago. Eso no puede ser una base objeto de gravamen. Sin embargo, aquí se le ha puesto un impuesto a eso, porque como circulan muchos cheques con grandes valores, se calcula, bueno, esto puede generar
una cantidad de recursos. Es decir, es una cosa como si fuera un colmado. Sí. Que dice, bueno, si yo subo el precio aquí me puedo ganar tanto más, independientemente de cómo eso resulte en la salud para su cliente, para el consumidor. Y precisamente muchas de estas cosas, como esa que te señalo, son lo que han ido mandando a la informalidad a muchos contribuyentes. Sí. Y por vía de consecuencia, entonces, hay un efecto no deseado, contrario a lo esperado, porque en lugar de crecer las recaudaciones, aunque hay que reconocer que en términos nominales crecen, pero en términos relativos se estancan o disminuyen. Sí. Entonces, yo no hago nada con mantenerme en la misma posición dañando el aparato productivo, el aparato económico de una nación. Yo debo pensar en recaudar vía siembra y cosecha, es decir, creando las condiciones para que los agentes económicos puedan desarrollar sus actividades de una manera clara, transparente, y que tengan éxito en esas actividades, porque del éxito del ciudadano, del éxito económico del contribuyente, se nutre el Estado. Y claro, entonces sí comienza un proceso de crecimiento sostenido en las recaudaciones, sin que la sociedad se sienta estrangulada. Entonces aquí lo que está pasando es que se ha ido aplicando una política en los últimos 15 años más o menos, como de el que tiene una cosecha, la corta y no siembra. Entonces estamos cercenando la fuente productiva. claro, Y eso no debe ser. Creo que es un error que debemos ir enmendando. Afortunadamente hay muchas personas que están pensando en esa misma dirección y que yo entiendo que en el porvenir no muy lejano pues se estará viendo ya una luz en este sentido. Quiere decir que lo que hay que ahora analizar como un elemento complementario es en cuanto al índice de comparación. No, yo estoy sorprendida. Yo pensaba que era más alto inclusive, Francisco, porque estamos hablando del ingreso fiscal como porcentaje de Producto Interno Bruto de cada país. Y dice que el de nosotros está ubicado en 13.1. Y yo pensaba que era un poco más alto. Yo entendía que andaba como un 15 o un 16. Habría que ver qué elementos ellos toman para hacer este cálculo. En el caso dominicano hay un factor. Ha cambiado la metodología para el cálculo del Producto Interno Bruto porque se cambió la base del año. Por ejemplo, hay un ajuste de corrección. Es del 2007, ¿verdad? Sí, en la actualidad. Hay un ajuste de corrección que debe tomarse en cuenta. Yo he estado viendo recientemente el caso de la presión tributaria histórica y a los precios de 1991 resulta que la presión tributaria ¿era más alto? cae a un 7.76, sí. Cuando en ese momento a precio de 1970 era un 10%. Fíjate cómo cambiando el año base te distorsiona entonces la presión tributaria. Explica eso, Francisco, bien del año base. Es los precios que corresponden al ejercicio que se está tomando como referencia para calcular la serie de años en la que se está tomando el Producto Interno Bruto. Es decir, los ajustes se hacen en base a los precios que rigen en ese año base. En el año 1991. Primero era en el año 1970. La presión tributaria a precios del año 70, en el 91, era un 10%. Ajá. Y esa misma presión tributaria, en la misma economía, solamente cambiando el año base del 70 al 91, pasa a ser de 7.76%. O sea que cae 2 puntos y algo. Entonces ahora estamos en el 2007. Sí. Entonces hay que ver qué efecto esto tiene cuando en la medida que vamos acercando el año base, el impacto resulta mucho más corriente, ¿sí? Porque se hace mucho más corriente la cifra corriente. Entonces ahí habría que considerar un aspecto de corrección de ese índice. Pero yo no voy a entrar en esa consideración.
sino en la comparación con otros países. Con otros países, estaba comparando. ¿Qué es lo que pasa? Y esto se parece mucho al caso de las empresas y las retenciones. Nos compara con Guatemala, México y Panamá, que son los que tienen los más bajos. Sí. Recuérdate aquella anécdota que nosotros hicimos aquí y que es momento de recordarla. El ministro de Economía de Uruguay. De Uruguay fue. De Uruguay. Justamente en una conferencia interamericana en Puerto Rico. Sí. Dio en su conferencia un dato. Él dijo que la presión tributaria en su país era un 30%, pero que él andaba con los técnicos que lo acompañaban y podían hacer cualquier aclaración. Y todavía él tenía el micrófono en la mano cuando uno de los técnicos que lo acompañaba se paró y dijo, tal como dice el ministro, la presión tributaria bruta en nuestro país es el 30%. Exacto. Y la neta es un 12%. Quiere decir que la presión tributaria realmente era un 12%. ¿Cuál es el problema? Hay países de estos que tienen un nivel de seguridad social bastante importante. Y entonces lo incluyen en el cálculo. Aquí no se incluye la parte de la seguridad social para el cálculo de la presión tributaria. Y hay otros renglones que tampoco se incluyen. Esto es un primer factor. Otro factor es qué tipo de impuestos se tienen y cuáles de esos ingresos que se toman en consideración como impuestos provienen de área minera, donde el propio Estado la explota muchas veces y al engrosar el Producto Interno Bruto, que también se ve afectado por ello. En Europa la presión tributaria es altísima y es por la seguridad social. Sí. Entonces, ¿por qué se habla de bruta y de neta? Por todos los gastos en que tiene que incurrir el seguro social para atender las necesidades de los asegurados. Así es. Entonces, esto no es comparable, así tan simple. Tan simple, como una gráfica. Yo pienso que aquí hay que tomar cada país cuáles son los componentes que incluye en la parte tributaria y cómo mide su Producto Interno Bruto también. Claro. Son dos variables que te dan un resultado totalmente diferente según tú lo muevas. O sea, se prestan a un cambio metodológico, se prestan a confundir tanto al lector como al que divulga las informaciones. Así mismo es interesantísimo. Yo quería que siguiéramos viendo los otros países de Latinoamérica que tienen los índices más altos, que son Argentina y Brasil, sobre todo Argentina, que fue la que tuvo en toda el área el índice de presión tributaria más alta. Pero ya dice que nos vamos y el tiempo en televisión, pues tú sabes que es traicionero, que tenemos que ir, pero sin antes... ¿Tú ibas a decir algo? No, vamos a despedir con los anunciantes. Sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores, los supermercados Bravo, que son la gente experta en vender barato. El arroz El Molino, que usted consigue obviamente allá en los supermercados Bravo, porque es el más selecto de todos los selectos. La Novia de Villas, que está bien cerquita de todo esto, de nuestra gente, y donde usted consigue pues los juguetes para sus niños, porque también son especialistas en baby shower. Y finalmente, la gente de BDO Senfa, que es la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, la pionera, y donde usted toda la semana puede estar actualizándose con los cursos que ellos imparten sobre todos estos temas interesantes. Así que nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy. Les invitamos a que nos sigan sintonizando la semana próxima con temas interesantes. Cuídense mucho. Buen fin de semana a todos.